Ok. Hola, hola. Vamos a probar. Estamos probando. Correcto. Vamos a avanzar. Tengo un iPhone. Bueno, estamos en vivo. El tema de hoy es: estamos en guerra. Bien. Estamos en guerra y no lo sabía. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Es un tema difícil de alguna manera porque la mayoría de personas no sabemos que estamos en guerra. ¿Sí? ¿Por qué estamos en guerra? Vamos a ver. La guerra es un pleito, es una pelea, y se supone que lo opuesto a la guerra es la paz, y se supone que Dios nos da paz. Y si vamos a hablar cosas de Dios, ¿por qué hablar de guerra? ¿Por qué hablar? Parece que estuviéramos hablando cosas opuestas a Dios, ¿sí? Sin embargo, hay temas que no podemos dejar de evitar. Hay personalidades, como en mi caso, mi personalidad me busco mucho la paz, busco mucho las personas tranquilas, las personas que me dan paz. Evito lo más posible los pleitos, trato de evitar estar en discusiones enfrascadas, aunque caigo muchas veces sin darme cuenta y yo soy el que estoy discutiendo. Pero en fin, en realidad yo creo que la mayoría no nos agrada nunca estar con una persona pleitera, con una persona que le gusta estar peleando, discutiendo por todo. Es algo que opuesto a una persona alegre, a una persona que se ríe. Una persona con alegría nos contagia y una persona con ira también nos hace sentir mal, nos hace sentir estresados. Entonces, sentimos emociones positivas o negativas dependiendo también del ambiente, de las personas con que nos rodeamos y en fin, algunos que les gusta así la agresión, todo eso dicen que les gusta la adrenalina, que les gusta, le ponen nombres especiales a diferentes cosas. Pero bueno, vamos a pensar en el tema básicamente de hoy. Estamos en guerra y me voy a referir a una guerra espiritual. Entonces voy a hablar de un tema difícil porque lo espiritual no se ve. Al meterme con la parte espiritual, estoy entrando, simplemente ahí hay conflicto al entrar con algo que no se ve, que no se percibe. Y esa guerra que estamos hablando es espiritual. Por eso el título es "Y no lo sabía". Entonces, resulta que nosotros estamos viviendo en una forma un poquito diferente, un poquito separada. Estamos no entendiendo muchas cosas, como si existiera otro mundo, otro universo junto al nuestro, el universo espiritual. El universo espiritual, eh, les decía que es enorme, es gigante comparado con el universo físico.
El universo físico es muy pequeño junto al universo espiritual. Sin embargo, el universo físico es el que conocemos, es el que nos movemos, es en donde están los planetas, la Tierra, los sistemas, todo lo que nosotros vemos, conocemos, toda la ciencia que se tiene sobre el método científico, etcétera, está sobre el universo físico. Entonces, al entrar en terrenos de estos espirituales, pues no tenemos mucha información, no hay mucho de dónde, y la principal fuente que nos nutre de información acerca de esto se llama la Biblia. Para conocer ese universo difícil, ese universo desconocido, tenemos que utilizar la Biblia. Buscar la Biblia, y el mejor maestro y quien más nos ha hablado acerca de eso y quien más nos enseña, pues es precisamente Jesucristo. Jesucristo, o sea, estamos hablando de Dios, es el que está enseñándonos un poco acerca de esto a través de mensajes bíblicos, a través de Jesucristo y a través de su parte muy importante, que es a través de su Espíritu. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces tenemos estas fuentes, estas opciones para aprender sobre el universo espiritual. Entonces, en el universo espiritual podemos recibir información. Si quiero referirme a algo físico, me baso en la Biblia. Y si quiero recibir información de manera espiritual, tengo que buscar a Dios. Porque Dios en cualquiera de sus tres formas me puede proporcionar información, ¿verdad? Me puede permitir conocer un poco más. Vamos a ver por qué en la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia. Jesucristo nos habla del reino de los cielos. Jesucristo nos dice que aprendamos a orar. Dice, Padre nuestro, que estás en los cielos. Entonces, ¿qué son los cielos? ¿Verdad? No, porque no dice el cielo, sino los cielos. Habla en plural. Ese detalle me hace entender. Al principio la gente pues no entendía, ni siquiera en la época de Cristo, decían pues los cielos es lo que está arriba, el infierno es lo que está abajo. Pero si analizan la Tierra al ser redonda y al haber gente en todas estas posiciones, ¿quién está arriba y quién está abajo? Entonces perdemos el concepto. Es muy fácil perder. Por eso les digo que el universo espiritual es enorme, el universo físico es un puntito dentro del universo espiritual. ¿Sí? Es minúsculo. Entonces, estamos rodeados, el universo físico es una parte pequeñísima del universo espiritual. Y a ese universo espiritual, ¿verdad? Ese universo espiritual tiene referencia, y yo creo que es la forma en que Jesús nos trató de enseñar los cielos. No podía decir en esa época pues que la Tierra era redonda, que el cielo, que la atmósfera, que la gravedad. No había todo ese tipo de conocimientos que hoy en día son comunes para nosotros. Entonces Jesucristo tuvo que hablar de acuerdo a una manera que entendieran tanto ellos como todas las generaciones posteriores. De ahí que tenemos que hacer un esfuerzo de tratar de buscar, entender los mensajes de Cristo cuando nos dice, nos enseña a orar, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado. Ya, nos vamos. Entonces, ¿dónde está Dios? Dios está en los cielos. Dios está en el universo espiritual. Es el que reina y gobierna el universo espiritual plenamente, y ahí es donde muchos de ustedes se han preguntado, si Dios existe no permitiría esto, si Dios existe no permitiría el otro. Precisamente Dios existe, y efectivamente ese racionamiento que si Dios es esto, Dios en todo este universo enorme, gigante,
¿verdad? Donde está Dios en su presencia total, no existe nada malo. Solo en este puntito negro, en ese puntito pequeño, ¿verdad? Que se llama universo físico, ¿sí? Y si lo queremos hacer más pequeño, llámele, a ese nada más llámele la Tierra. En la Tierra, entonces imagínense cómo el diablo trató de tentar a Jesucristo, ofreciéndole, ¿verdad?, poder sobre la tierra. Si te postrases ante mí, te podría dar todos estos reinos. O sea, le estaba ofreciendo los reinos de la tierra. ¿Qué le está ofreciendo el diablo a Jesucristo? Una cosa realmente ridícula le está ofreciendo. Si el universo físico es pequeño, la misma tierra es todavía infinitamente más pequeña. Entonces, vamos a tratar de entender cómo está esa parte del universo físico y el universo espiritual. En esa parte del universo físico y el universo espiritual, nosotros lo que estamos buscando es la vida eterna. Y la vida eterna nos la muestra que el único camino se llama Jesucristo. Entonces, a través de Jesús estamos buscando la vida eterna, pero la vida eterna está en los cielos, ¿sí? Y por eso Jesucristo, incluso recuerden que dijo, ¿sí?, en la casa de mi Padre, o sea, donde vive, donde habita Dios, hay muchas moradas, ¿sí? Hay muchas, es enorme, es grandísimo, no se puede ni imaginar, no hay posibilidad. Si no podemos ni imaginar que el universo físico, no podemos imaginar su tamaño, su dimensión, y es algo súper pequeño, ¿cómo vamos a imaginar otro universo muy superior que es el espiritual? Por eso entiendo a veces palabras de Cristo que decía que si les explica unas cosas que son aparentemente sencillas y que no las entendemos, ¿cómo queremos saber más? Si nos cuesta mucho trabajo entender lo de la tierra, lo de lo físico, ¿cómo queremos saber meternos, verdad? Entonces, en nuestra forma carnal, en nuestra forma actual, va a ser muy difícil. Es muy probable que esto se logre a través de nuestra forma espiritual. Cuando nosotros tomemos la forma espiritual y pertenezcamos nuevamente al universo espiritual, vamos a entender muchas cosas que hoy no entendemos, que hoy no sabemos, que hoy ignoramos. Pero vamos a definir entonces por qué estamos en guerra. ¿Qué es estar en guerra? Decíamos que para que haya guerra, pues debe haber pelea, debe haber pleito, por lo menos dos personas, dos cosas, dos ejércitos, dos países. No, habiendo uno solo, pues ¿cómo se va a pelear uno? No que se pega a sí mismo, ¿no? Uno, entonces tiene que haber dos. Entonces, esta guerra entre dos y a nivel espiritual, ¿entre quién y quién es? Bueno, pues ya creo que se ha escuchado hasta el cansancio, esta guerra espiritual es entre entre el bien y el mal. O sea que quiere decir que el bien y el mal no solo existen en el universo físico, ¿sí? Esto nos da a entender que aquí en la Tierra nosotros podemos ver que hay bien y hay mal. Recordemos que ahí ese fue originalmente el pecado original, conocer el bien y el mal.
nosotros estábamos en lo perfecto, no había mal, no había nada, hasta que Adán decide tomar el fruto prohibido, tentado por el demonio, y que le dice, no tomes del árbol, al contrario, perdón, le dice lo opuesto de Dios, toma de ese árbol porque tú vas a saber. ¿Y qué es lo que va a saber? Pues va a saber, va a acometer la entrada, a permitir la entrada al mal. Y desde ahí empieza a entrar el mal en la vida de los seres humanos. Desde ahí se supone que tenemos, nace el primer pecado en el hombre. Al determinar, al saber, entonces empieza a decir que hay cosas malas y buenas. Antes decía, pues estar desnudo no lo veía con cualquier animal. Alguien ve a un animal desnudo y no dice que está mal. Y si de repente les dijeran, es que si ese animal no tiene ropa, no se tapa, es pecado, es malo. ¿De dónde surge esa maldad? ¿De dónde surge ese tipo de cosas? Se abrió una puerta ahí. Entonces, el pecado abre puertas. Es muy importante entender el concepto de abrir puertas. Si abrimos una puerta para que entre el mal, entonces entendemos que el pecado puede entrar, el pecado nos trae consecuencia para que entre mal. Y entonces esa batalla que estamos hablando del bien y el mal, decíamos que no solo existe aquí en la tierra, sino esa batalla se está dando en una parte del universo espiritual. Entonces, el universo espiritual, volvemos a repetir, es muy grande, el universo físico muy pequeño, pero hay otra área, ¿verdad? Que vamos a poner, a tratar de imaginarla así. Esa otra área dentro de todo este es el universo espiritual. Universo espiritual, el puntito aquí, el pequeño puntito, el universo físico. Todos los planetas, todas las galaxias, todo. Y este de acá es un área, un espacio dentro del universo espiritual. Y aquí hay, en esta área ocurre guerra. Existe una batalla, una guerra. Entonces, conclusión. De esta parte, en esta parte existe lo bueno y lo malo. En la mayoría del universo espiritual existe lo bueno, predomina lo bueno, ¿sí? Sin embargo, lo malo tiene un fin, tiene propósitos. Todo lo aparentemente malo también tiene un fin, tiene un propósito. Muchos de esos propósitos es aprender, crecer, desarrollar, pulir, avanzar, probar. Hay muchas cosas que tienen también aparentemente dentro de las cosas malas, cosas que nos hacen desarrollar y crecer. Pero bueno, ahorita el tema es entender que existe un universo espiritual, existe un universo físico y existe una área del universo espiritual donde hay bien y mal, y que en ese lugar de bien y mal está cercano al universo físico, y si nosotros cometemos pecados, dejamos que haya una conexión de ese universo, dejamos que exista una entrada, se abre una puerta, ¿sí? Esa puerta espiritual se nos trató de explicar. En la época de Cristo se hablaban de demonios, entran demonios, salen demonios, se mueven, es el mal, espíritus, ¿verdad? Vamos a decir malos, espíritus inmundos. Y también existen los espíritus buenos, los espíritus de Dios. Entonces, esta guerra espiritual, esta guerra que existe, se está dando esta guerra sin darnos cuenta entre, vamos a llamarle, entre ángeles
y entre demonios. ¿Sí? Aquí está la guerra. Aquí están las dos partes. Ángeles y demonios. Lo bueno contra lo malo. El bien luchando contra el mal. Y parece tema de película, parece el tema de toda la vida, el tema de nuestro sentido común, la lucha del bien contra el mal. Ángeles contra demonios, lo bueno contra lo malo, pensamientos positivos contra pensamientos negativos, acciones positivas contra negativas. Y nuestra vida física está llena de eso. Todo, simplemente analicen la alimentación. Según lo que comamos, hay cosas que no son buenas y no son malas. Por eso dice la Biblia, frases muy interesantes como dice, todo te es posible, ¿sí? Pero no todo te va a servir, ¿sí? Entonces, esa es la parte de todo me es posible aquí, lo bueno y lo malo. Pero no todo me va a servir, porque lo malo me va a dañar. Si yo consumo, si yo tomo cosas, nutrientes, alimentos negativos, alimentos que van contra mi funcionamiento, me va a hacer mal. Sin embargo, puedo decir, son muy sabrosos, me gustan, me encantan. Las adicciones, los vicios, el alcohol, el cigarro, el chocolate, los dulces, cantidad de cosas que podemos ser adictos y que nos pueden traer mal. Desde cosas tan simples empieza ya una batalla. Hay una guerra hasta en el día a día de nuestra alimentación. ¿Quién gana esa guerra del día a día en tu alimentación diaria? ¿El bien o el mal? ¿Las cosas buenas o malas? Y eso nada más está hablando de algo tan simple de tu alimentación diaria. Ahora, vámonos más grande. Ya no estoy hablando de una persona, su alimentación. Estoy hablando de un universo espiritual, un área donde existe guerra y donde existe una lucha, un pleito, ¿sí? Entre lo bueno y lo malo. Y ese universo tiene influencia con el universo físico. Si observan el dibujo que les hago, toda esta área rodea al universo físico. Quiere decir que yo puedo permitir cosas buenas y malas desde este universo espiritual hacia el universo físico. Por eso muchas enfermedades, muchas cosas negativas, muchas cosas positivas se pueden traer de este universo, se pueden proveer de este universo, del resultado de estas batallas. La oración. La oración es algo importante. La oración es comunicación con Dios, comunión con Dios. Pero fíjense que a veces la oración tiene que atravesar. Vamos a imaginarnos nada más como una forma representativa, que somos nosotros en la Tierra, en el universo físico, este es el universo. Vamos a ponerlo así. Aquí está Dios, aquí está ese universo donde existe guerra y aquí está el universo físico. En ese universo donde existe guerra, a veces lo tenemos que atravesar para llegar a Dios. Muchas veces nuestras oraciones, ¿verdad? Nuestras oraciones, nuestra comunicación con Dios se ve interrumpida por puede provocar aquí en esta, no dejar pasar la señal, como quien dice, o aumentar la señal. Por eso dicen que a veces cuando una madre ora por sus hijos, es tan fuerte la señal que ella emite que es fácilmente escuchada ese clamor, esa señal, ese mensaje enviado a Dios, que pocas veces no llega por la pasión, por el amor que le pone la madre, ¿sí? Porque está utilizando elementos importantes de Dios como es el amor. Entonces, para que tu oración no sea estorbada, dice la Biblia, para que tu oración no sea estorbada, tú tienes que cumplir ciertos requisitos y para que esa oración llegue,
y haya comunicación. La comunicación es de nosotros hacia Dios y de Dios hacia nosotros. Vamos a ponerlo así, Dios, y vamos a ponerle aquí el universo físico. Entonces, esta tiene a veces que atravesar esta barrera, que muchas veces esta barrera está puesta en este lugar de guerra, en este lugar de batalla. Aquí existe una guerra. Entonces, por eso no nos habíamos dado cuenta, pero cuando nosotros sumamos oración, existe mayor penetración. En lugar de mandar una señal, si estamos orando 2, 3, 5 personas, es mejor 3, 4, 5 personas que una sola. Por eso es bueno la oración de grupo, ¿sí? Por eso es importante que nos unamos, que nos reunamos, que busquemos estar en santificación unidos. Eso es importante. Entonces, empezamos a entender ciertas cosas, nos empieza a dar cierta claridad, entender ciertas cosas que ya están escritas todas en la Biblia. Les sugiero que tomen todo como referencia, obviamente, a la Biblia. Lo que no está ahí en la Biblia y que ustedes no lo entiendan, es necesario que oren y que entren en comunión con Dios para que puedan entrar en conexión y conocer cosas que muchas veces no son ocultas a la mayoría. Pero es muy importante entonces ver los mensajes bíblicos y ver por qué se nos dice frases como estas: el cielo, los cielos, 1. El reino de los cielos sufre violencia. Está hablando que está en guerra, ¿verdad? Muchas veces tienen los cristianos visiones de esa guerra. Muchas veces somos avisados, somos informados gracias a esa guerra, a esos ataques, en donde el enemigo tiene estrategias. Acuérdense que hay una guerra vamos a llamarle, entre el enemigo. El enemigo es todo aquel que se oponga a Dios, que esté en contra de Dios. Ese es nuestro enemigo, ¿sí? Porque nosotros queremos a Dios. Entonces también se convierte en nuestro enemigo, porque nosotros vamos a estar del lado de Dios. Nosotros queremos ser parte de Dios, así que el enemigo de Dios también viene a ser nuestro enemigo. Entonces, el enemigo, ¿verdad? Sin embargo, Dios también en la Biblia nos enseña, nos pide, orad hasta por vuestros enemigos. O sea, hay muchas cosas bien interesantes que aprender, pero todo tiene una explicación. Muchas de esas no las vamos a conocer tal vez hasta que entremos al reino espiritual. Pero el enemigo entonces va a usar estrategias, tiene un ejército. Existen soldados especializados, está organizado, ¿sí? Y curiosamente este enemigo respeta normas, tiene reglas, tiene leyes, ¿sí? Que tiene que respetar. Este enemigo, obviamente, le tiene temor al sacrificio de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder increíble, tremendo, enorme. Todo este ejército conoce a Cristo porque conoce a Dios, sabe quién es su enemigo. Es muy importante entonces que nosotros estemos del lado de Dios, tomemos la sangre de Cristo para cubrirnos, para protegernos, tomemos la armadura de Dios, pongamos la armadura, ¿verdad? La armadura, ¿qué es esa armadura? A ver, vamos a recordar la armadura también, está escrita en la Biblia para que lo estudien, para que lo repasen. La armadura de Dios es que nos pongamos el calzado, un calzado que me va a representar
el Evangelio. El Evangelio es lo que yo voy conociendo, la palabra de Cristo, sus enseñanzas, amados los unos a los otros, etcétera. A donde yo vaya, a donde yo esté, hable, predique, hable de Dios. Ese es el cansado del Evangelio. ¿Sí? Bueno, otra cosa que tengo que poner, el cinturón o cinturones o lo que sea, y es que tengo que hablar con la verdad. Tengo que buscar la verdad siempre, amar la verdad, perseguir la verdad, ser un opositor de la mentira, oponerme al engaño, yo no mentir, porque si no, pues me estoy quitando la armadura. 3. El cinturón. Necesito tener un escudo que me proteja. Un escudo. Y este escudo me tiene que desarrollar mi creencia, mi fe. La fe me protege. ¿Sí? El escudo de la fe. Vamos con la espada. Necesito yo con qué defenderme. ¿Sí? ¿Cómo se defendió Jesucristo cuando fue tentado? Cuando llegó el demonio, cuando llegó el enemigo y lo empezó a tentar. Es el tentador por excelencia. Entonces utilizó la palabra escrita, la palabra de Dios. Vamos a utilizar nosotros la Biblia, ¿sí? Entonces, hasta aquí tenemos 4 elementos que nos van a servir. Entonces, uno muy importante en donde mucho ataca el enemigo es en la cabeza. En la cabeza nos vamos a poner un casco protector, un yelmo, que donde nos ataca, donde entra ese universo espiritual, donde nos ataca más es en la mente, en los pensamientos. Entonces, el yelmo, debo de protegerme porque mi meta es la vida eterna, es la salvación. Y una de las partes que más tengo que cuidar es lo que entra en mi mente, es mis pensamientos, es todos esos pensamientos malos, negativos, tengo que protegerme con el yelmo, ¿sí? Y necesito algo que me proteja también, finalmente, una coraza. La coraza que me va a hacer que me proteja el cuerpo buscando la verdad, buscando la justicia. Se le llama la coraza de la justicia. Estos son los 6 elementos aunado a un tercero, que sería la oración. Muy importante la oración. Y estos 7 elementos nos va a servir para ponernos la armadura de Dios, tener la armadura de Dios para luchar contra el enemigo. El enemigo nos va a atacar todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida somos atacados por el enemigo de diferentes formas sin saberlo, y por eso estamos en guerra. Tú, yo y todos estamos en guerra. Muchas veces no lo sabemos. Estamos siendo atacados de una manera espiritual. Entonces, es muy importante empezar a tener elementos para protegernos, para liberarnos. Si yo soy una persona que me irrito, si yo soy una persona celosa, si yo soy una persona que tiene pensamientos malos, si yo soy una persona envidiosa, cualquier síntoma de todos estos revela que estoy siendo yo dominado por el enemigo. El enemigo tiene poder sobre mí. En el momento en que yo no tenga paz, en el momento en que yo esté preocupado, en el momento en que yo esté ansioso, en el momento en que yo esté angustiado, estoy siendo presa del enemigo. El enemigo está en mí y no me he dado cuenta. La mayoría lo tenemos. La mayoría tenemos al enemigo en nosotros y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Es muy importante entonces empezar la batalla, empezar la guerra. Y esa guerra que se parece lejana,
como si estuviera en otro lugar, esa guerra está llegando a mí, a ti, a cada cuerpo, a cada persona. Y en esa guerra se está peleando tu vida, tu cuerpo, porque tu cuerpo resulta que es el lugar donde puede estar Dios o puede estar el enemigo. Aquí puede vivir Dios o el enemigo. Es un lugar donde puede estar, así como lo ves. Así que te parezca increíble. Jesucristo nos lo enseñó y lo dice. Aquel que guarda mi palabra, ¿verdad? Aquel que sigue mi palabra, guarda mi palabra, mi Padre y yo haremos morada en él. Dios vendrá y vivirá en ti. Pero si no guardamos la palabra, si no hacemos lo que Él nos dice, entonces no está Dios, está el enemigo. Como la mayoría no hacemos ni guardamos la palabra, efectivamente el enemigo está en la mayoría de nosotros. ¿Qué tengo que hacer para sacar al enemigo? Tengo que hacer liberación. Tengo que liberarme del enemigo. Tengo que aceptar que el enemigo está en mí. Mientras yo no acepte que el enemigo está en mí, no voy a tener liberación. Todos necesitamos liberación. Llámese pastor, llámese apóstol, llámese quien se llame. Todos en la tierra necesitamos liberación. Y no una vez. Necesitamos hacer esta batalla continua porque se da todos los días. Es como bañarse, como limpiarse. Necesitamos estar quitando la mugre todos los días. Todos los días nos ensuciamos, todos los días hay polvo, todos los días hay que bañarnos. No es unas veces, sí, yo me baño una vez y ya en 2 años, 3 años. No, hay que limpiarse. Liberarse es limpiarse. Y así lo entiendes mejor. Hay que limpiarse todos los días. No porque se bañan 1 o 2 veces muy bien, ya todo el año no lo van a hacer. Hay que hacerlo continuo. Esta es una batalla continua, esta es una guerra continua y está en juego tu vida eterna. El objetivo de esta guerra es tu cuerpo, eres tú. El objetivo de esta guerra es ganarte a ti, ¿sí? ¿Quién ganará en tu batalla? ¿Dios o el enemigo? ¿Qué tanto tienes de Dios? ¿Qué tanto tienes del enemigo? Te drogas, ¿verdad? Mientes, te peleas, te enojas, te preocupas, tienes enfermedades, necesitas liberación, necesitas ayuda, tienes al enemigo, ¿sí? Entonces, en próximas o siguientes charlas hablaremos de qué tendremos que ir haciendo para ir obteniendo liberación, ir obteniendo triunfos, victorias, para que cada vez sea más Dios en nosotros y menos el enemigo en nosotros, ¿sí? Entre más esté Dios en nosotros, viviremos en más bendición, en más benignidad. Se acabarán preocupaciones, se acabarán enfermedades, se acabará la falta de paz, se acabarán angustias, se acabarán temores, se acabarán miedos. Todos esos son problemas que el enemigo nos está sembrando, que te atraemos dentro. Si yo tengo mucho temor, tengo mucho del enemigo. Tengo mucho miedo, el enemigo me está dominando, ¿verdad? Entre más temor, más miedo yo tenga, más dominado estoy. Si es poquito, pues poquito estoy dominado, pero así cada cosa, cada pecado, entre mucho más celos, entre más ira, entre más crítica o menos crítica, eso es lo que me está dominando el enemigo. Cada uno tiene que saber qué tanto estamos siendo dominados por las circunstancias, por la falta de paz, por la facilidad con la que me enojo, con la facilidad con que justifico racionalmente. Vean, hay mucha gente, habemos muchísima gente que razonamos y decimos, esto es lo correcto, y si los demás no hacen lo que yo pienso, me enojo. Tengo al enemigo enraizado. Si yo me irrito porque los demás no actúan o no piensan como yo, el enemigo está muy enraizado dentro de mí y no me doy cuenta, porque ese mismo razonamiento me ciega y quiero explicar y a veces utilizo hasta la Biblia para decir y justificar mi enojo, mi ira, y no se vale. No podemos usar las cosas de Dios y el enemigo es hábil, tiene estrategias y nos hace creer que estamos en cosas de Dios,
cuando estamos en sus cosas. Es tan hábil el enemigo que muchas cosas que hablamos y decimos que son de Dios, son de Él y no nos hemos dado cuenta. Así como eso, que utilicemos pensamientos y razonamientos de que nos enojamos, nos llenamos de ira, porque según nosotros estamos pensando con lo que dice la Biblia, nosotros no somos los juzgadores. Nosotros no nos mandó Dios a criticar, a juzgar, no nos mandó a nosotros a decir y a caer en ira, en contienda, en pleito. Y si lo hago, es porque estoy siendo dominado y no me he dado cuenta. Tengamos cuidado, hasta esos que se creen buenos se vuelven los más peligrosos, porque nunca luchan, nunca se liberan y son más peligrosos si contagian o influyen a otros haciéndoles creer que es correcto. Lo único que tenemos que tener en cuenta, claro y correcto, el único que tiene la verdad, no hay otro, se llama Jesús. No hay más. No hay otro camino, no hay otra salvación, no hay otro entre los hombres, entre nadie, que nos pueda guiar e instruir más que Dios, a través de su forma del Espíritu Santo, a través de Cristo, a través de lo que Él nos quiera dar. Por eso los invito a que oremos y a que busquemos cada día más a Dios para que fortalecemos nuestra relación personal con Dios. Busquemos desarrollar una relación personal con Dios que sea cada vez más y más íntima, más profunda y más grande. Bien, Dios les bendiga. Espero les haya agradado esta plática, esta sesión. Compártanla si fue de su agrado. Vamos a terminar. Perdón. Dios les bendiga a todos.